¿Qué tal, divergentes? ¿Cómo se encuentran hoy? Bueno, pues con esta polémica de los gobernadores, siguiéndola, hay algo de lo que no se ha hablado y de lo que muchos no hablan, y es que durante prácticamente 18 años se les ha hecho una canalización enorme de dinero a los estados por los excedentes petroleros mediante dos fondos, que es el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura y el Fondo de Estabilización de los Ingresos, que han representado cantidades millonarias, multimillonarias, para los estados de los cuales no han rendido cuentas, porque esos recursos, como son extraordinarios, no se encuentran presupuestados por los congresos, por los gobernadores, a través de y autorizados por los congresos locales. Entonces tienen un uso discrecional. Esos fondos solamente son auditables por la federación, pero ¿qué creen? En estos 18 años, hablándolo del 2000 al 2018, pues solamente los puede auditar la Auditoría Superior de la Federación. Y obviamente, pues bueno, era una auditoría a modo, una auditoría amiga, que pues nunca les iba a hacer ninguna observación, ¿no? Porque todos eran parte del mismo juego neoliberal. Entonces, pues bueno, son cantidades millonarias, ¿no? Tan solo en en los dos sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, los ingresos llegaron a casi 1 billón de pesos, es decir, 1 millón de millones de pesos. ¿Qué fue lo que lo hicieron? Quién sabe, ¿no? Porque bueno, pues eso es bastante, mucho dinero. Obviamente no todo ese dinero se fue para los gobiernos de los estados, sino se dividió en estos dos fondos, como les digo, pero fueron así cantidades millonarias las que les llegaron a los gobiernos. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, en el 2007, fueron cerca de 800 millones por un fondo y otros 800 por parte del otro fondo, ¿no? Igual para el gobierno de Jalisco fueron cerca de 300 millones, igual en estos dos fondos, ¿no? En total son 600 millones aproximadamente. Y aproximadamente porque no hay mucha información precisa al respecto, ¿no? Estuve investigando en internet, eso sí hay que echarse un buen clavado, la verdad, porque son muchas cifras, muchos fondos, pero en sí no hay mucha información que nos diga qué cosa hicieron con esta cantidad enorme de dinero de los recursos excedentes del petróleo. Porque bueno, una buena parte más bien la administraba el gobierno federal, pero otra parte era enviada a los gobiernos de los estados, ¿no? Curiosamente, pues uno de los grandes beneficiados fue el Estado de México, obviamente, pues seguramente para construir la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque pues un derroche de dinero así como él hizo para obtener la candidatura presidencial y obtener el triunfo no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, fue mucho dinero que se estuvo enviando a los estados, y especialmente también a los estados del norte, de los cuales ellos no hablan, porque es petróleo que se produce en los estados del sur. A ellos eso no dice nada, ¿no? Ellos dicen, no, pues dicen ellos que aportan mucho a la economía de México, pero no dicen precisamente de este tipo de ingresos extras que, como les digo, no son fiscalizables o no son fiscalizables tan fácilmente, y son millones de dólares, casi prácticamente un presupuesto paralelo al que les fueron autorizados por sus congresos locales, ¿no? Y como les digo, con uso discrecional, porque pues no, resulta que en todo este tiempo no hubo infraestructura, no hubo crecimiento, pese a que tuvieron su presupuesto autorizado por el gobierno, por sus gobiernos estatales, ¿no? Por sus congresos. Pero aparte de eso, tuvieron los excedentes. Entonces, y pese a todo eso, en todo este tiempo aumentó la pobreza. Y en todo este tiempo no hubo crecimiento de infraestructura. Y si hubo, fue a través de programas de inversión pública asociada, como los PIDIREGAS o los PPS, que son prácticamente privatizar la obra pública, ¿no? Es decir, que la iniciativa privada invierte en diversos sectores y los gobiernos de los estados van pagando en paguitos chiquitos, ¿no? Al cabo de muchos años, pues bueno, ya terminan reestructurando deudas y aumentando concesiones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ah, caray, ¿por qué no me dijeron? Tenía un insecto en mi lente, ya decía yo que era algo que me estaba estorbando la vista. Bueno, por aquí parte de grabar en vivo, ¿no? Pero eso pasa. Bueno, entonces, como les decía, son recursos millonarios que se perdieron, y se perdieron así que en el pozo de la corrupción, porque si tomamos en cuenta que todos estos años hubo una auditoría superior de la Federación amiga, todos recordaremos de este fiscal amigo que se encargó de investigar, por ejemplo, la Casa Blanca de Peña Nieto, que le decían Frodo,
Él es este chaparrito que realmente pues era una risa, ¿no? El tipo era una risa que pusiera a un subordinado a investigarlo, ¿no? Pero bueno, entonces, y así fue lo mismo con los gobiernos de los estados. Obviamente cada congreso local, cada gobernador tenía el control de sus congresos locales, entonces pues era prácticamente imposible, ¿no? Que toda esa cantidad de dinero pues tuviera algún... que se encontrara qué fue lo que sucedió, ¿no? Pero bueno, entonces estos gobernadores, pues bueno, solamente están haciendo un show mediático, están haciendo un show electoral, están haciendo una actividad golpista, porque lo único que están haciendo es desestabilizar al país en estos momentos en el que requerimos producción, en el que requerimos crecimiento, en el que queremos confianza con los inversores extranjeros, por parte de la comunidad global. Y bueno, por cierto, ellos están y se ven frustrados sus intentos, porque pues generalmente la primera opinión que pesa a nivel global pues es la de Estados Unidos, especialmente lo que tiene que ver con Latinoamérica. Y en este caso pues Trump está siendo muy muy buen amigo del presidente López Obrador, entonces por ese lado pues más frustrado se ve sus intentos golpistas, ¿no? No tienen para dónde hacerse más que pues ellos mismos con su pobre discurso. Y para colmo, para remate, hoy el secretario de Hacienda, aparte de lo que les ha dicho el presidente López Obrador, hoy el secretario de Hacienda les dijo, no les debemos dinero. Ellos aprobaron, ellos fueron los que estuvieron a favor de cómo se hacen los cálculos matemáticos para distribuir los ingresos en todo el país, ¿no? Aparte, ellos deben una buena cantidad de ISR, me parece que dijo que habían sido 40,000 millones de pesos en total entre todos los estados, pero una buena parte le corresponde a estos 10 estados del norte de la Alianza Federalista, que ahora salieron muy, muy machitos a hablar contra el presidente y prácticamente contra México, ¿no? Entonces, pues bueno, que no le busquen porque les van a cobrar ese ISR que deben. Es de por sí los gobiernos de los estados son muy malos para pagar precisamente esos impuestos que cobran y que después tienen que transferir a la federación. Son bastante malos para esos. Y ahora, un tercer elemento que también hay que tomar en cuenta de todo esto y es un tema difícil, polémico, pero pues hay que reconocerlo, hay que hablarlo. ¿Qué sería de la economía de esos estados sin el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, más específicamente del narcotráfico? Hay una narcoeconomía en el norte del país que hace precisamente que florezcan muchos negocios, que parezca que haya mucha prosperidad, pero bueno, ¿qué sería de eso? La verdad que ese es otro tema pendiente del cual no se ha tocado, porque pues es un tema que causa mucho escozor y en el cual están involucrados muchos poderosos empresarios, porque toda esa cantidad de dinero tan grande que mueve el narco no podría moverse si no es con la complicidad de empresarios que tienen toda esa capacidad para limpiar, para lavar todo ese dinero. Entonces, pues bueno, que le midan, que vean la cola que arrastran antes de abrir la boca, y esa es la calidad moral que tenemos de gobernantes. Afortunadamente, pues varios de esos ya se van, ¿no? Como es el Bronco y Javier Corral, que andan muy, muy gallos hablando, pero bueno, esos ya se van afortunadamente al siguiente año, y todo parece indicar que las gobernaturas van a pasar a manos de Morena. Para su dolor de estos gobernadores conservadores, pues ni modo, ese se lo ganaron a pulso, porque además en sus estados pues no los quieren, ¿no? Tienen muy mala imagen y solamente saltan a medios nacionales a decir esta clase de declaraciones. Pero bueno, pues bueno, hasta aquí dejamos el comentario de hoy. Vamos a seguir investigando sobre estos excedentes petroleros que, como digo, fueron mucho dinero. Y también, por cierto, este año en el presupuesto 2020 parece ser que no hubo excedentes petroleros para ellos, es decir, ya no hubo canalizaciones. También esa es parte de su enojo, porque este año el fondo de... Es que estas cuestiones hacendarias son un poquito complicadas porque tienen unos lobes muy largos, pero bueno, este fondo que se transfiere a los estados, derivado de los excedentes petroleros, pues bueno, no funcionó. Incluso no hubiera funcionado porque, como saben, este año pues hubo una caída muy fuerte en el precio internacional del petróleo, que
pues hubo que no hubieran excedentes, ¿no? Ya que, por ejemplo, desde 2000, 2001 me parece que fue cuando lo de las Torres Gemelas, que los precios del petróleo se dispararon hasta $110, de 35 a $110 el precio del petróleo. Por muchos años se mantuvo así. Entonces, toda esa diferencia fueron cantidades enormes de dinero, enormes de dinero, que se utilizaron para varias cosas, pero entre ellas se crearon dos fondos, como les digo, para fortalecer a los estados y para estabilizar los ingresos, ¿no? Entonces, toda esa cantidad de dinero que la hicieron fue mucho dinero, mucho dinero, realmente. Son cantidades groseras de dinero que, como le digo, se perdieron, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es algo que tienen que aclarar y que, pues bueno, ojalá que eso le haga que ya no tengan la lengua tan larga. Bueno, ahora sí, hasta aquí dejamos el video, divergentes. Gracias y pues bueno, compártanlos, comenten, recuerden, suscríbanse a mis redes sociales. Ayúdenme a llegar, por favor, a la meta de los 1000 suscriptores en YouTube, porque pues así podemos hacer también transmisiones en vivo a través de esa red social, ¿va? Nos vemos la siguiente.